A ver. Ya está grabando, doctor. ¿Ya está grabando? ¿Sí? Estamos entonces. Perfecto. Entonces, muy buenos días, estimados alumnos. Iniciamos entonces la clase sobre semiología del aparato respiratorio, ¿no? Podemos ver en esta gráfica cómo el facultativo, un médico, ¿no? Registrado en este óleo, observa, inspecciona, ¿no? Mira a su paciente y piensa cómo ayudarla, ¿no? Entonces, la descripción de este cuadro, en el cuadro original, se puede también ver la imagen de los padres angustiados, ¿no? El médico mirando a su paciente y pensando cómo ayudarla. Pero está que la inspecciona y está que la observa. Entonces, la inspección es el proceso que se inicia desde que el examinador mira por primera vez al paciente. Y es necesario observar de forma minuciosa y detallada la zona torácica ampliamente expuesta y bien iluminada, ¿no? Entonces, la inspección, la palpación y la percusión del tórax son la base de la exploración física, ¿no? Entonces, y por supuesto que empezamos con la inspección, ¿no? Entonces, la exploración torácica en general, la exploración torácica tiene los mismos componentes, ¿no? Para cualquier otra parte de la exploración física. Inspección, palpación, percusión, auscultación y hasta reflexión, ¿no? Eh, Obviamente, la reflexión era la necesaria ponderación de la información obtenida en las 4 fases precedentes. Uno inspecciona, palpa, percute, ausculta, pero después integra esta información. Medita, ¿no? De forma razonada, la información registrada durante estas 4 etapas y agregamos esta quinta etapa reflexiva. Entonces tengamos en cuenta esto para poder valorar a la cabecera del paciente, ¿no? Y de forma abstracta en el pensamiento como médico y como juicio clínico que tenemos que tener para tener un criterio médico lo más acertadamente posible, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que es importantísimo, ¿no? Lo que estoy diciendo para poder integrar mejor la información. Entonces, con la inspección, ¿qué tipo de información podemos obtener? ¿No? Además de las alteraciones evidentes del hábito corporal, ¿no? El biotipo corporal de los individuos, ¿no? Una persona, ¿no? Con un biotipo atlético, ¿no? Una persona que tenga, por ejemplo, eh, un biotipo de obesidad, ¿no? De tipo pidwickiano, como le llaman, ¿no? Haciendo alusión al síndrome de Pidwick, ¿no? Probablemente estemos frente a un paciente que padece, por ejemplo, ya de un síndrome de apnea obstructiva del sueño, solamente valorando por inspección y dándonos cuenta el biotipo corporal. Miren, ¿no? Pero de manera astuta, ojo, la inspección también debe buscar alteraciones en 7 áreas importantes, ¿ya? Alteraciones de la respiración, de la postura, alteraciones del uso de músculos respiratorios, asimetría de la expansión torácica, alteraciones de la caja torácica, alteraciones de la superficie torácica y evaluación de las extremidades y de las venas del cuello, ¿ya? Entonces, básicamente, todos los, toda la información que podemos obtener solamente con la inspección, ¿ya? Podemos valorar una inspección de tipo estática y de tipo dinámica, ¿no?
La posición del paciente, la configuración del tórax, la simetría, la valoración de la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos, la circulación venosa, la distribución arterial, el uso de recursos de oxigenación y de ventilación. Esta es simplemente una inspección estática, ¿no? Todos estos enunciados. Inspección estática. ¿Ok? Miren la configuración del tórax normal que puede tener, ¿no?, el niño, el adulto y el anciano, ¿no? La maduración después del nacimiento, ¿no?, de los tejidos corporales, huesos, cartílagos, músculos, tejido celular subcutáneo, la piel, el proceso dinámico de crecimiento, ¿no? Va generando, por supuesto, cambios corporales en las dimensiones, en los diámetros, ¿no?, del tórax, ¿no? Y los procesos de envejecimiento natural también pueden generar, ¿no?, alteraciones en columna, en pared torácica, debilidad muscular, la osteoporosis, ¿no?, la deformación, ¿no?, y la alteración de la cifosis y lordosis a nivel de columna vertebral, que termina alterando también la forma del tórax y que puede, por supuesto, en algunas enfermedades como el EPOC, el enfisema, ¿no?, generar una expansión, un incremento de los diámetros antero-posterior y transversal del tórax, por ejemplo, en ancianos con EPOC, ¿no? Entonces, la inspección estática, ¿no? Valoramos deformaciones congénitas, el pectum excavatum, ¿no?, la depresión en la zona del cuerpo del esternón, ¿no?, nos da esta deformación del pectum excavatum. Estamos admitiendo a nuevos compañeros, ¿ya? Ahora sí, ¿no? La diapositiva dejó de avanzar. A ver. El pectum carinatum, ¿no?, donde más bien la deformación es al revés. El pectum excavatum, el pectum carinatum, hay una prominencia, ¿no?, de la zona del cuerpo, del esternón, ¿no?, a manera de quilla, ¿no? A manera de quilla, ¿no? Las deformidades adquiridas, por supuesto, las anteriores han sido congénitas, pero las adquiridas, por ejemplo, el tórax en tonel. El tórax en tonel que se observa, ¿no?, de forma característica en personas con enfisema pulmonar, una variante de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no?, que se puede ver en personas consumidoras de tabaco, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? ¿No? El tórax raquítico, donde hay prominencias óseas, miren lo que destaca acá, ¿no?, la prominencia de las clavículas, el hundimiento de las fosas supraclaviculares, ¿no? Podemos ver también las costillas, los rebordes costales, ¿no?, prominentes que resaltan, ¿no? Y esto nos habla, pues, de un estado de desnutrición, de disminución del tejido celular subcutáneo, ¿no? El tórax sifósico, un paciente con una exacerbación, ¿no?, incremento de la cifosis dorsal, ¿no?, de la cifosis dorsal, con también alteración de la lordosis cervical, ¿no? ¿No? Probablemente alguna enfermedad que afecte la columna vertebral, alguna forma quizás de osteoporosis acelerada, ¿no?, por alguna enfermedad de fondo, también osteoporosis, microfracturas a nivel de cuerpos vertebrales, a nivel dorsal, ¿no?, que permiten explicar, ¿no?, la disminución de la altura del cuerpo de la vértebra y la deformidad en cifosis
sobre todo por compromiso de vértebras dorsales, ¿no? El tórax escoliótico, igualmente, ¿no? Una escoliosis sin rotación de las vértebras sobre su eje axial, por lo menos tiene expectativa de que haya recuperación por terapia física, pero ya cuando hay la famosa rotoescoliosis, esto prácticamente ya es irreversible, ¿no? Como podemos ver, alteraciones, ¿no? En el plano frontal, ¿no? En el plano frontal de la alineación de las vértebras, ¿no? Que tiene que ser perfecta, ¿no? Y cambios en esta alineación en el plano frontal que no permiten valorar la escoliosis de la columna y que terminan generando un tórax escoliótico, ¿no? Cuando uno valora topográficamente el tórax anterior, podemos tener algunas líneas referenciales, ¿no? Por ejemplo, la línea medio-esternal, ¿no? Que pasa justamente, ¿no? Integrando de forma lineal, ¿no? Eh, la tráquea con la zona central del esternón, ¿no? Hasta una línea imaginaria que va hasta el abdomen, ¿no? Y que divide exactamente en dos mitades simétricas, ¿no? El tórax anterior. Tenemos también la línea medio clavicular derecha, hay una línea medio clavicular izquierda, imaginaria, justo a la altura de la parte media de la clavícula, ¿no? Y tenemos también la línea axilar anterior. Acá vemos, ¿no? Línea axilar anterior derecha, ¿no? Podemos ver también, ¿no? En la topografía torácica lateral, ¿no? La línea axilar media y la línea axilar posterior también, ¿no? Por la parte media de la axila y la parte posterior de la axila. Son líneas imaginarias referenciales para poder valorar topográficamente el tórax, cara anterior, cara lateral. También el tórax en la cara posterior podemos tener una línea vertebral, ¿no? Y una línea escapular, ¿no? Que pasa a la altura, ¿no? Del omóplato, la apófisis espinosa, que permite tener esta línea imaginaria también, ¿no? Además, hay que valorar la proyección de los lóbulos y cisuras pulmonares sobre la superficie torácica, ¿no? Y tenemos la otra inspección, ¿no? Hemos pasado de la inspección estática y pasamos ahora a la inspección dinámica, ¿no? Para la inspección dinámica es necesario conocer los tipos respiratorios normales, así como los trastornos del ritmo respiratorio, ¿no? Entonces, es importantísimo en este aspecto, ¿no? Para poder considerar, ¿no? Dentro de la inspección del tórax, ¿no? ¿Cuáles son las principales alteraciones de la frecuencia respiratoria, ¿no? Uno puede, digamos, alterarse la frecuencia respiratoria, ya sea por aumento de la frecuencia respiratoria o por disminución de la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal, ¿no? En un adulto es aproximadamente, ¿no? Entre 20 a más o menos 5 respiraciones por minuto. ¿Ya? Pero ojo que en condiciones basales no es que estemos respirando en promedio 20 respiraciones por minuto, ¿no? En condiciones basales estamos respirando bastante menos, ¿no? 16 respiraciones por minuto, es lo que ya condiciones basales respiramos, ¿no? Llegar a 20, como que, si bien es cierto, esto puede también variar, ¿no? En función a las diferentes etnias, ¿no? Que puedan haber en las diferentes zonas geográficas de los 5 continentes. Por eso es que
no se puede tampoco valorar una normalidad, pero en promedio uno dice de 16 a 20. Entonces, según la literatura que uno revise, por ejemplo, además, ¿no? Entonces, taquipnia indica una frecuencia mayor a 20 o mayor a 25, dicen otros, respiraciones por minuto, ¿no? Mientras que la bradipnia habitualmente indica una frecuencia, ¿no? De menos de 16, ¿no? Pero otros consideran menos de 8 respiraciones por minuto, ¿no? Pero, por supuesto, que en una depresión respiratoria, por ejemplo, inducida por opiáceos, ahí sí podemos considerar, ¿no? Una bradipnia de menos de 8 respiraciones por minuto, ¿no? Entonces, ¿podemos considerar normal la taquipnia? Probablemente no, ¿no? Sin embargo, a menudo uno puede observar frecuencias respiratorias de más de 20 respiraciones por minuto, ¿no? En pacientes, por ejemplo, ancianos con un proceso mórbido, una enfermedad crónica, ¿no? Crónica, pero sin una enfermedad activa, o una, por ejemplo, infección nueva, reciente, ¿no? Un EPOC, por ejemplo, ¿no? Paciente con, de repente, una secuela crónica por una tuberculosis pulmonar del pasado. El paciente permanentemente está tosiendo, ¿no? Respirando con cierta más frecuencia, ¿no? Que si es que estuviera de repente una infección aguda por una bronquiectasis infectada recientemente, ¿no? Entonces hay que considerar también ese contexto de valorar los estados basales, ¿no? De las frecuencias respiratorias según las condiciones de las personas, ¿no? Y en función a sus antecedentes también. Pero hay que precisar, ¿no? En esta inspección dinámica, las características de los movimientos respiratorios en lo que concierne al tipo, ¿no? La simetría, la frecuencia, el ritmo, la amplitud y la relación inspiración-expiración, ¿no? Entonces, tipos respiratorios, por ejemplo, una respiración tóraco-abdominal o una respiración costal superior. Respiración tóraco-abdominal, paciente varón, ¿no? Respiración costal superior, paciente mujer. Por supuesto que esto se explica por la diferente redistribución de la grasa corporal en hombres y en mujeres, ¿no? En mujeres, ¿no? La mayor grasa, ¿no? En la glándula mamaria, ¿no es cierto? En hombros, ¿no? Y en zona de caderas, que permite, pues, explicar que haya este patrón o este tipo respiratorio costal superior en mujeres, a diferencia del varón, ¿no? Que tiene diferente la distribución de la grasa corporal, ¿no? Y habría que considerar también eh, los trastornos del ritmo respiratorio, ¿no? ¿No? Hay, por ejemplo, respiraciones de Chine-Stokes, respiración de Kussmaul, respiración de Biot, respiración apneústica, respiración atáxica, ¿no? Respiraciones por atrapamiento aéreo, en fin, diferentes trastornos del ritmo respiratorio, ¿no? Pero pensemos primero en cuál es la importancia clínica de una taquipnia verdadera. Una taquipnia verdadera habitualmente indica una enfermedad cardiorrespiratoria de moderada a severa, que precisa un aumento compensador del trabajo de la respiración. En pacientes que están hospitalizados puede asociarse a un mal pronóstico, ¿no? Y también, por supuesto, que una taquipnia verdadera es un indicio para pensar en una neumonía, tanto en pacientes que estén vistos de forma ambulatoria como aquellos que estén
internados, ¿no? En fin, si el paciente está hospitalizado, ¿no? Con una taquipnia, con neumonía, pues también puede ser un indicador pronóstico mucho más exacto, por ejemplo, que una taquicardia, que una hipertensión, ¿no? En fin, de todas maneras, eh, consideremos, ¿no? Eh, que muchas veces los trastornos de el ritmo respiratorio pueden corresponder a otro tipo de circunstancias, incluso fuera del aparato respiratorio. Y acá podemos valorar precisamente la respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Pacientes con compromisos del sistema nervioso central, ¿no? Pacientes, ¿no? Con una hemorragia cerebral, un tumor cerebral, una meningoencefalitis, ¿no? Intoxicaciones medicamentosas, intoxicación por morfina, por barbitúricos, ¿no? La encefalopatía orgánica que he mencionado, ¿no? Alguna enfermedad vascular, ¿no? Un infarto, hemorragia al cerebro importante de forma masiva, de forma severa, ¿no? Que finalmente generan un trastorno en el sistema nervioso central, en los centros de la respiración y permite que aparezca esta respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Son respiraciones que de forma progresiva van aumentando en profundidad, ¿no? Hasta un pico, llegar a un momento en que el apnea, ¿no? De 10 a 15 segundos condiciona una retención del anhídrido carbónico y esto finalmente hace que se active nuevamente el centro de respiración y empiece, ¿no? Respiraciones rápidas y profundas, increciendo, ¿no? Para tratar de exhalar toda esta hipercapnia, ¿no? Acumulada y obviamente al llegar de nuevo al otro extremo, a una hipocapnia, el paciente nuevamente entra en fase de apnea, ¿no? Respiraciones esto generalmente lo valoramos cuando hay alguna enfermedad del sistema nervioso central, ¿no? Muchas veces en encefalopatías orgánicas, ¿no? Hemorragias cerebrales, tumores con gran trastorno del nivel de conciencia. Pero hay que tener mucho cuidado porque la semiología, ¿no? Exige la exclusión de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Para poder tener la certeza de que estamos frente a una respiración de Cheyne-Stokes de causa central neurológica pura, ¿no? La respiración de Kumaul es típica respiración acidótica, ¿no? ¿No? Por una acidosis urémica, una acidosis por cetoacidosis diabética, acidosis láctica, ¿no? Suele verse, ¿no? Frecuentemente por la acidosis metabólica, efectivamente, ¿no? Es impresionante ver pacientes con acidosis diabética, por ejemplo, o la acidosis metabólica por insuficiencia renal, ¿no? ¿No? Obviamente respiración de Kussmaul, ¿no? Por acidosis metabólica, ¿no? Lesiones del sistema nervioso central también explican la hiperventilación neurógena central, ¿no? Hay que diferenciarla de la respiración de, de Kussmaul, pues donde no hay una acidosis metabólica, más bien, acá por el contrario, podemos valorar de repente una alcalosis respiratoria, ¿no? Como consecuencia de una lesión del sistema nervioso central que induzca una hiperventilación neurógena central, ¿no? Son respiraciones profundas, ¿no? Profundas y amplias y rápidas también, ¿no? La respiración periódica de Biot, ¿no? Lesiones del centro respiratorio por meningitis, por tumores, por hematomas extradurales, ¿no? Las apneas son de 5 segundos hasta 30 segundos, incluso respiración periódica de Biot, ¿no?
Muy bien. Entonces, sabiendo esta información, ¿no es cierto? Podemos considerar dentro de esta inspección dinámica diversos fenómenos o signos, ¿no? Como el fenómeno de lifting es una retracción ondulante del quinto, sexto, séptimo y octavo espacio intercostal, ¿no? En forma descendente durante la inspiración, ¿no? ¿Qué podemos valorar acá? La motilidad del diafragma durante la inspiración, fenómeno de lifting, ¿no? Retracción ondulante, quinto, sexto, séptimo y octavo espacio intercostal, descendente, durante la inspiración. El signo de Lemos-Torres, un abultamiento expiratorio entre el noveno, décimo y decimoprimer espacio intercostal de más de 3 centímetros de ancho, ¿no? En la cara lateral y posterior del hemitórax afectado. El paciente tiene que estar en posición sentada, ¿no? ¿En qué casos observamos esto? En el derrame pleural, signo de Lemos-Torres. Hernia pulmonar es el abultamiento supraclavicular, ¿no? Expiratorio, uni o bilateral, que se observa en el enfisema pulmonar, ¿no? Enfisema pulmonar. ¿Ya? Y el tiraje es la retracción intercostal, inspiratoria, supraclavicular, supraesternal, como parte de una respiración paradojal, ¿no? Tiraje intercostal, tiraje supraclavicular, tiraje supraesternal. ¿Ok? Entonces, veamos, ¿no? Pasemos ahora a la palpación, ¿no? Es el proceso utilizado para confirmar y complementar los datos obtenidos por la inspiración, perdón, por la inspección. Requiere una cierta educación del tacto, es fácil de adquirir con la práctica, ¿no? La palpación, ¿no? Entonces, los datos a ver, estamos acá, estamos aceptando acá a más jóvenes, ¿no? Ya. Entonces, los datos obtenidos son eh, por la palpación, es la forma, simetría, deformaciones, la localización del ángulo de Lewis, la sensibilidad, el estado de la musculatura, la expansión del tórax, la elasticidad torácica, las vibraciones vocales, ¿no? Vibraciones vocales. ¿No? A ver. Entonces, hay algunas maniobras, por ejemplo, para valorar la expansión de los vértices, ¿no? Miren, colocando las palmas, ¿no? Con los dedos, ¿no? Como tratando, ¿no? De ocupar todo lo que es la zona de los trapecios, la base de la nuca, y con la palma sobre las fosas supraclaviculares, con extensión de la palma de los dedos, la cara palmar de los dedos, sobre las clavículas, hacia la zona superior de la región pectoral de forma bilateral, para valorar la expansión de los vértices, ¿no? La expansión de los vasos, de las bases, perdón, expansión de bases, ¿no? A nivel anterior y a nivel posterior, ¿no? Se le pide a la persona que inspire y vemos la magnitud de la expansión de las bases. Esto es importante también hacerlo en personas sanas para poder tener una idea más clara, ¿no? De la expansión de las bases pulmonares, ¿no? Igual, la movilidad y expansión del tórax, ¿no? Con la técnica de Howard, colocando las yemas de los dedos, pidiendo al paciente que inspire y uno valora la expansión de la apertura de los dedos de la mano con la inspiración profunda que tiene el paciente para valorar la movilidad y expansión del tórax también. Igual, a ver, vamos aquí. A ver, ok, entonces, igual, para la movilidad y expansión del tórax, la técnica Lowenberg,
¿no? Y podemos también cruzando una mano y la otra encima sobre el dorso, ¿no? En X sobre el tórax anterior, pues podemos también valorar con bastante sensibilidad, ¿no? La expansión del tórax, ¿no? Ok. La elasticidad torácica. Elasticidad torácica, ¿no? Podemos, a ver. Elasticidad torácica. La técnica de la Segue, oprimiendo la pared torácica al final de la expiración y se aprecia la resistencia que opone la pared costal, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el tejido intersticial, ¿no? De la pared del alveolo tiene fibras elásticas que van hacia el intersticio, ¿no? Del tracto bronquiolo-alveolar, de los bronquiolos terminales y de todas las ramas, ¿no? De las diferentes generaciones del árbol bronquial, ¿no? Entonces, esa da una idea de la capacidad de retracción elástica que tiene este tejido para la fisiología pulmonar de suma importancia y durante la expiración. Entonces, oprimimos la pared torácica al final de la expiración y observamos que hay una resistencia que opone a la pared costal, ¿no? Para que no haya colapso, por supuesto, tampoco, ¿no? De la vía respiratoria, ¿no? Las vibraciones vocales. Consiste en la vibración de las paredes del tórax al hablar, percibidas por la mano al palpar el tórax, ¿no? Ponemos, ¿no? La palma de la mano, ¿no? Con también la zona palmar de los dedos y la yema, ¿ya? Y con esto, pues, pedimos al paciente que pronuncie con voz grave 33, 33, ¿no? Podemos hacerlos en este momento con nosotros mismos, decimos 33, ¿no? 33, 33, ¿no? Y uno puede darse cuenta, ¿no? De la vibración de la pared del tórax, ¿no? Al pronunciar 33 y que se percibe sobre la palma, ¿no? De la mano, ¿no? Ok. Hay otras técnicas, ¿no? Para valorar las vibraciones vocales. La técnica de Heichhorst, por ejemplo, la técnica de Monnerret, ¿no? En fin, que son diferentes, son variables, ¿no? Podemos hacerlo también con el reborde, ¿no? El reborde cubital, ¿no? De la mano, ¿no? Una zona hipotenar, ¿no? Y también, ¿no? La misma técnica, pero juntando los dedos en forma de piña y aplicando los pulpejos de estos dedos, ¿no? ¿No? Entonces, método de Grancher, ¿no? En fin, son variables de diferentes escuelas francesas, ¿no? La medicina, digamos, tradicional, ¿no? Históricamente tradicional. La percusión. La percusión está basada en la vibración de la pared torácica del pulmón y permite diagnosticar el enfisema pulmonar, el neumotórax, la neumonía, los derrames pleurales, las lesiones tumorales, ¿no? Lesiones a más de 5 centímetros de profundidad no llegan a ser apreciadas por la percusión, ¿no? Puede haber una percusión directa, una percusión indirecta, ¿no? La percusión directa, inmediata, percusión de Auenbrugger, ¿no? Esta percusión es directa con, ¿no? La yema de los dedos, ¿no? La percusión directa, ¿no? Otra forma es la puño percusión, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, por supuesto, ¿no? En la práctica clínica se puede reproducir
¿no? Pero con todos los cuidados que hay que tener para con los pacientes y valorar si es que es necesario o no en personas con riesgo de que el examinador pueda hasta fracturar, ¿no? Costillas o otras partes del esqueleto de la persona, como a veces ocurre, ¿no? La otra percusión es la percusión indirecta, ¿no? Uno percute el dorso de un dedo aplicado sobre la superficie del tórax, ¿no? Sobre los espacios intercostales, ¿no? Por supuesto. No vamos a percutir la costilla propiamente, sino el espacio intercostal que permite directamente valorar, ¿no? El parénquima pulmonar, ¿no? La ortopercusión, Plech, ¿no? Otra variante de la percusión, ¿no? Sobre los vértices pulmonares, ¿no? Entonces, ahora valoremos cómo podemos planificar la percusión, ¿no? Entonces, de los vértices, ¿no? La región posterior del tórax, la cara anterior del tórax y la región axilar y lateral, ¿no? Vértices, parte posterior del dorso, parte anterior, y axila y parte lateral, ¿no? Entonces, y vemos los puntos de percusión, por ejemplo, ¿no? Puntos de percusión, ¿no? La zona del dorso, la zona supraclavicular, la parte anterior y la parte lateral, ¿no? Y desde la región axilar, ¿no? Podemos ver esta percusión de la zona lateral, ¿no? Axilar, ¿no? Y las zonas apicales también de Cronin, los campos apicales de Cronin, ¿no? Es una percusión sobre las fosas supraclaviculares para valorar, ¿no? Los vértices, los ápex pulmonares, ¿no? Se puede también hacer la medición del recorrido diafragmático, ¿no? Durante la inspiración y expiración, ¿no? Valorando el desplazamiento, ¿no? De las costillas, ¿no? Hacia la cara dorsal, ¿no? Del tórax, hacia la zona lumbar también, ¿no? Y teniendo como referencia la 10ª vértebra dorsal, ¿no? Recordemos también la segmentación de los pulmones, ¿no? En lóbulos y lobulillos, ¿no? Sabemos que el pulmón derecho tiene 10 segmentos, ¿no? 3 en el lóbulo superior, 2 en el lóbulo medio y 5 en el lóbulo inferior, ¿no? Y el pulmón izquierdo tiene 8 segmentos, 3 del lóbulo eh, superior y 5 del lóbulo inferior, ¿no? Y la segmentación, por supuesto, partiendo de la tráquea, el bronquio el principal derecho, izquierdo, y los bronquios segmentarios, ¿no? Que se corresponden. Entonces, acá. Ok. Entonces, la percusión, ¿no? Permite eh, demostrar algunos hallazgos anormales, patológicos, ¿no? Una percusión hipersonora, paciente con enfisema compensatorio, también un límite inferior descendido de la percusión, también lo consideramos, ¿no? Un enfisema, ¿no? De la hipersonoridad, ¿no? De la hipersonoridad, una hipersonoridad más allá de lo esperado, también por enfisema puede demostrarse si pasa el límite de lo que corresponde a la ubicación del pulmón. El otro extremo de la hipersonoridad es la matidez, ¿no? ¿No? En casos de pleuresía, atelectasia, tumores, ¿no? La matidez, el sonido tipo mate, ¿no? Es un sonido en seco, ¿no? Entonces, esto hay que desarrollarlo en la práctica, ¿no? Pacientes con grandes derrames pleurales, ¿no? Muchas veces con neumonías o con neoplasias, con cáncer, tumores sólidos, ¿no?
puedan explicar la presencia de matidez. La submatidez que se puede ver en el borde superior hepático, el timpanismo, ¿no? Un enfisema severo, un neumotórax, ¿no? Neumotórax, la presencia de aire en la cavidad pleural. ¿Okay? Y ahora pasemos a la auscultación, ¿no? La auscultación de tipo inmediata y la auscultación de tipo mediata por estetoscopio, ¿no? Por estetoscopio. Siempre la auscultación es interesante, ¿no? Considerarla porque es algo central, ¿no? En la práctica de la medicina para considerar lo que podemos valorar durante la auscultación. Miren, la auscultación inmediata, ¿no? Es una forma muy tradicional, históricamente, que en situaciones pues extremas, si no contamos con un estetoscopio, podemos hacer esta auscultación inmediata, una auscultación, ¿no? Donde el facultativo coloca, ¿no?, su pabellón auricular sobre una gasa, ¿no? Un pañuelo estéril, ¿no?, aplicado sobre el dorso del paciente, y no puede, ¿no?, hacer esta auscultación inmediata, ¿no?, que permite escuchar de forma muy clara los ruidos respiratorios, ¿no? La auscultación inmediata utilizando el estetoscopio, ¿no? Estetoscopio que es, ¿no?, la herramienta médica por excelencia para el desarrollo de la cirugía total, ¿no? Por supuesto que no vamos a hablar ahorita, no es el momento para hablar de la historia del estetoscopio original y de su inventor, ¿no? ¿No? Pero sí, hay muchas referencias, ¿no? Sobre la historia de la ocultación, probablemente, que uno podría hablar bastante por largo rato, ¿no? Por largo tiempo. Pero, ¿cuáles son los sonidos? Los sonidos eh, pulmonares, ¿no? Los sonidos pulmonares son sonidos generados por los pulmones propiamente, ¿no? Para diferenciarlos de los sonidos vocales transmisibles, ¿no? Los sonidos vocales transmisibles son sonidos generados por la laringe y que se transmiten a través de los pulmones, ¿no? Pero los sonidos pulmonares son los que genera propiamente el pulmón, no son eh, sonidos transmitidos, ¿no? ¿No? Como una estructura como es la laringe, ¿no? Es un sonido vocal que se transmite a través del pulmón, pero no. El sonido pulmonar es el que se genera en el mismo pulmón, ¿no? Entonces, la diferencia que hay que considerar, ¿no? ¿Por qué es difícil la auscultación pulmonar? ¿Cuáles son las dificultades intrínsecas a la auscultación pulmonar, ¿no? Claro, los sonidos son de una frecuencia exclusivamente baja para oírse bien, y muchas veces los sonidos se solapan, ¿no? Se intersectan, ¿no? Están sobreagregados, mejor dicho, ¿no? Entonces, la ocultación del tórax puede, digamos, parecerse a escuchar a un grupo de personas hablando en voz baja al mismo tiempo, ¿no? Esto, por supuesto, es especialmente a veces difícil en la ocultación cardíaca, ¿no? Ya que los sonidos y los soplos cardíacos tienen una frecuencia menor, ¿no? Y el ciclo cardíaco es mucho más corto, ¿no?, que el ciclo respiratorio, ¿no? El ciclo cardíaco es básicamente de 0,8 segundos frente a un ciclo respiratorio que son entre 2 a 3 segundos para la inspiración y expiración, ¿no? Entonces, para superar todos estos inconvenientes, ¿no?, la medicina, los médicos en la práctica clínica desarrollan un patrón de reconocimientos que es una habilidad fundamental
en la medicina clínica práctica, ¿no? Que exige sí, la práctica diaria, ¿no? La práctica diaria. Bueno, vamos a considerar, ¿no? Vamos a considerar eh, cuáles serían los principales tipos de sonidos pulmonares, los sonidos respiratorios, ¿no? Los sonidos que emite el propio pulmón, no los transmitidos, ¿no? O como sonidos vocales transmisibles que vienen de la laringe, no. Los sonidos pulmonares del propio pulmón, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos sonidos pulmonares, los sonidos respiratorios principales? Entonces tenemos sonidos pulmonares básicos y tenemos sonidos pulmonares accesorios, ¿no? ¿Ya? Los sonidos pulmonares básicos son los sonidos respiratorios, ¿no? Que básicamente se dan por dos mecanismos principales. El movimiento del aire a lo largo del árbol traqueobronquial, responsable, ¿no? De los sonidos pulmonares básicos o sonidos respiratorios, ¿no? Y en segundo lugar, tenemos la vibración del tejido sólido, que es responsable de los sonidos pulmonares accesorios o añadidos, ¿no? Entonces, bueno, los sonidos respiratorios son sonidos que se ocultan sobre el tórax de sujetos normales y enfermos y representan el sonido de fondo sobre el que ocasionalmente se superponen los sonidos accesorios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de sonidos respiratorios? Murmullo vesicular, murmullo broncovesicular, sonido respiratorio traqueal, sonido respiratorio bronquial, sonido respiratorio anfórico, cavernoso, ¿no? Entonces, lo que acabo de mencionar es una división tradicional que se basa en el lugar de producción del sonido, ¿no? Hay otra clasificación, muy por el contrario, más reciente, que está basada más bien en las características físicas, donde se describen básicamente dos tipos principales de sonidos respiratorios. Los normales, ¿no? Como el murmullo vesicular normal, y los anómalos, que son los sonidos tubulares, ¿no? Y estos sonidos anómalos tubulares tienen tres variantes, ¿no? Traqueal, bronquial y anfórico, ¿no? Obviamente es algo más práctico, ¿verdad? Algo más práctico, ¿no? Entonces, uno puede considerar a los sonidos pulmonares, ¿no? Como sonidos respiratorios, ¿no? En segundo lugar, los sonidos respiratorios son vesicular, broncovesicular, ¿no? Y los tubulares, traqueal, bronquial y anfórico. Y tenemos sobre eso los sonidos pulmonares accesorios, ¿no? Que pueden ser a su vez, ¿no? Discontinuos, como los crepitantes precoces, medios, tardíos, o crepitantes inducidos por la postura del paciente, o sonidos pulmonares accesorios continuos, como los sibilantes, roncus, ¿no? Eh, una variante de esto, ¿no? En mayor severidad, el estridor, ¿no? O el chirrido inspiratorio, ¿no? Al final de la inspiración. Un sonido pulmonar accesorio también es el roce pleural, ¿no? Y en tercer lugar tenemos los sonidos vocales transmisibles. Sonidos vocales transmisibles. La broncofonía, la pectoriloquia, la egofonía, ¿no? O los cambios eh, en también la expiración, ¿no? Alveolar, ¿no? En fin, entonces habría que considerar eh,
esta forma de enfocar estos sonidos respiratorios, sonidos pulmonares en general, ¿no? Como sonidos respiratorios, vesicular, broncovesicular, tubular traqueal, tubular bronquial, tubular anfórico. En segundo lugar, sonidos pulmonares accesorios, discontinuos, crepitantes precoces, crepitantes medios, crepitantes tardíos, crepitantes inducidos por la postura, ¿no? Y los sonidos pulmonares accesorios continuos, como los sibilantes, los roncus, el estridor, el chirrido tenispiratorio, sonido pulmonar accesorio tipo roce pleural, es una cosa completamente diferente, y en un tercer escenario, los sonidos vocales transmisibles, broncofonía, pectoriloquia, egofonía, y los cambios expiratorios alveolares. ¿Ok? Entonces, bueno, podemos valorar acá según la topografía en la línea medio esternal, la línea medio clavicular o la línea axilar anterior derecha. Y podemos encontrar, miren, ¿no? Un ruido traqueobronquial, un sonido traqueobronquial en la línea medio esternal, ¿no? Un sonido broncovesicular por dentro de la línea medio clavicular derecha, ¿no? Un sonido vesicular por fuera de la línea medio clavicular derecha y por dentro del axilar anterior. O sea, miren, topográficamente tenemos estas referencias para poder, ¿no? Entonces, estos ruidos respiratorios normales, tenemos acá, por ejemplo, el ruido vesicular. Se escucha en casi todos los campos pulmonares, de un tono bajo, Doctor, respiraciones tengo una suaves y cortas. pregunta. Una compañera dice que salió por su internet, si la puede dejar en... A ver, admitimos, ¿ya entró o no? ¿Sí? ¿Ingresó? ¿Sí? ¿Ingresó? Sí, doctor, gracias. Ya, perfecto. Ya. Entonces, eh, tenemos los ruidos respiratorios normales, ruidos respiratorios normales. El ruido vesicular, ¿no? Se escucha en casi todos los campos pulmonares, de tono bajo, ¿no? Expiraciones suaves y cortas, ¿no? Se acentúa en las personas delgadas y en los niños, disminuye en las personas con sobrepeso, obesidad o con fuerte musculatura, ¿no? Otro ruido respiratorio normal, el ruido broncovesicular. Se escucha sobre las zonas del bronquio principal y la parte posterior superior del campo derecho, de tono medio. La expiración, igual que la inspiración, ¿no? El ruido broncovesicular, ¿no? El ruido bronquial o traqueal se oye sobre la tráquea de tono alto, expiraciones ruidosas y prolongadas, normalmente más largas que las inspiraciones, ¿no? Estos ruidos respiratorios normales ustedes mismos pueden autoexplorárselos. Usen su estetoscopio y ustedes pongan sobre sí mismos, ¿no? La búsqueda de estos ruidos respiratorios normales. ¿No? Podemos explorar nosotros mismos, ¿no? Y obviamente reconocer el patrón del sonido, ¿no? Memorizar perfectamente. Eso es muy fácil. Es una práctica que es accesible, pero que es prácticamente los primeros pasos que hay que hacer, ¿no? Con la ganancia de competencias, ¿no? En medicina es justamente la exploración de una persona sana, ¿no? La exploración de una persona sana, el examen físico de una persona sana. La búsqueda, en este caso, de ruidos respiratorios normales, vesicular, broncovesicular, bronquial, traqueal, ¿no? Entonces, los ruidos respiratorios anormales. Ruidos respiratorios anormales. Y acá vamos a encontrar, ¿no? Estos ruidos patológicos, hemos mencionado los normales, pero los patológicos. Acá vamos a encontrar roncantes, sibilantes,
son crepitantes, crujido, crepitante, ¿no? Un segundito, por favor, chicos. Perdón, un segundito.
ahora sí retomamos, les decía, ¿no? Para la auscultación. Entonces, realmente, realmente la auscultación es crucial, es muy, muy importante, ¿no? El entrenamiento para poder rápidamente hacer los diagnósticos, ¿no? Habría simplemente que decir, en general, por ejemplo, los procesos neumónicos tradicionalmente se les ha enfocado como neumonías típicas y atípicas. Hablando, ¿no? Haciendo un paréntesis, las neumonías típicas, el paciente solía tener fiebre, malestar, tos productiva con esputo purulento, taquipnia, disnea, ¿no? Eh, Podía sentir cierto dolor en punta de costado, ¿no? Y generalmente el médico ocultaba y encontraba, ¿no? Encontraba crepitantes, ¿no? En la zona donde había la retracción intercostal, por ejemplo, ¿no? O de repente, al momento de hacer, explorar las vibraciones vocales, ¿no? Y la percusión podía encontrar, ¿no? También signos en relación a derrame, a derrame pleural, ¿no? Em, En fin, pero las neumonías también podían ser atípicas, ¿no? El paciente no tenía fiebre, no había casi tos, ¿no? Ligero malestar de repente, eh, y la auscultación pulmonar era negativa, era normal. Sin embargo, radiológicamente uno podía encontrar algunos cambios, ¿no? En la imagen, en los campos pulmonares, sugestiva de un proceso neumónico, ¿no? Entonces, en una radiografía de tórax de una neumonía típica, uno veía una consolidación bien definida, pero en la neumonía típica solían haber procesos muy leves o tenues, intersticiales, generalmente un compromiso eh, donde la imagen no era el patrón de consolidación característico, ¿no? Ya, obviamente hay excepciones a estas reglas, ¿no? Porque esto quiere decir que, por ejemplo, con la pandemia del COVID, pues se tuvo, toda la comunidad médica mundial se enfrentó a una pandemia de neumonía atípica donde solía haber una disociación clínico-radiológica, ¿no? Entonces, pacientes que tenían una auscultación normal, pero que sin embargo, radiológicamente la imagen reflejaba compromiso parenquimal. Bueno, entonces habría que empezar diciendo también con respecto a lo que es la ocultación ya de sonidos, ¿no? De ruidos respiratorios anormales. ¿Qué llamamos estertores? ¿No? ¿Qué llamamos estertores pulmonares? Los estertores pulmonares son ruidos anómalos que acompañan a los ruidos respiratorios propiamente dichos, modificados o no en sus caracteres, ¿no? Algunos estertores pulmonares se originan en los bronquios o en el pulmón, estertores pulmonares propiamente dichos. Otros estertores se pueden originar en la cavidad pleural. No hay una unanimidad en la interpretación ni tampoco sobre el criterio que debe presidir la clasificación, aunque últimamente se ha ido mejorando esto, ¿no? Pero es costumbre didáctica clasificarlos atendiendo el lugar donde se originan, ¿no? ¿Ok? Habíamos mencionado, ¿no? Estertores, ¿no? Que se originan en tráquea y bronquios. Estertores cuyo origen se encuentra en la tráquea y bronquios, roncos, sibilantes. Estertores que se originan en los alveolos, crepitantes. Estertores que indican la presencia de secreción mucopurulenta en los bronquioles terminales o en el tejido pulmonar, ¿no? En lo que es
los alvéolos respiratorios. Por ejemplo, estertores subcrepitantes, de pequeña burbuja, de mediana burbuja, de grande burbuja, crujidos, estertores cavernosos, gorgoteo. Y en cuarto lugar, los estertores cuyo origen se encuentran en la pleura, ¿no? Que son los frotes pleurales, ¿no? Incluso de forma histórica y tradicional, ¿no? Los estertores que se generan, que se engendran en una zona pulmonar rodeada de tejido sano y por lo tanto son un mal conductor del sonido, se perciben como lejanos, ¿no? Apagados, poco resonantes, ¿no? Esos son estertores no consonantes, ¿no? Claro, estertores no consonantes. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Es un ruido, es un estertor pulmonar que se origina, ¿no? En una zona del pulmón que está enferma, pero que está rodeada de tejido sano, ¿no? Entonces, si el tejido está sano, el tejido que rodea a la zona donde está la inflamación es un tejido sano, entonces es un mal conductor de ese sonido y son estertores no consonantes, finalmente, ¿no? En cambio, los estertores consonantes, por producirse en un lugar rodeado de tejido condensado, y por lo tanto es un tejido que es un buen conductor del ruido, ¿no? Entonces, estos sonidos, estos estertores, se perciben como agudos y resonantes, con un tono alto, ¿no? Que llega pues a escucharse perfectamente bien, incluso a veces como si estallaran en el propio oído del explorador, ¿no? Entonces, la consonancia es signo de condensación pulmonar, ¿ya? La consonancia es signo de condensación pulmonar. Es muy importante este aspecto, ¿ya? Este aspecto. Los roncos y sibilantes. Los roncos y sibilantes son estertores que inapropiadamente se les han llamado, ¿no?, estertores secos, ¿no? Pero ¿qué cosa traducen? Traducen la estenosis parcial del árbol tráqueo-bronquial. En alguna parte de su trayecto, sea por una mucosidad espesa, viscosa, como en la fase inicial de una bronquitis, sea por espasmo de la musculatura bronquial y edema de la mucosa, como en el asma, por ejemplo. Pueden ser de tonalidad aguda, ¿no?, que son los estertores sibilantes o estertores piantes también llamados, según de la sensación auditiva de silbidos o del piar de los pájaros, ¿no?, que se originan en los bronquios de pequeño tamaño. Y los otros son los estertores bronquiales de tonalidad grave o roncos, que se originan en los bronquios grandes o en la tráquea, ¿no? Entonces, se han comparado a los ronquidos de un hombre que duerme, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, una persona que está roncando, ¿no? Una persona que está roncando. ¿Ok? Entonces, estos roncos y sibilantes, ojo, cubren los dos tiempos de la respiración, con un ligero predominio expiratorio, ¿no? Se propagan a distancia, se modifican con la tos, ¿no? Los roncos pueden también acompañarse de una sensación táctil de frémito, ¿no? De frémito. ¿A qué le llamamos estertor traqueal? ¿No? Estertor traqueal es producido por la secreción acumulada
por las secreciones acumuladas en los bronquios gruesos, la tráquea, la laringe, y que el paciente, a causa de su estado, es incapaz de eliminar. Muchas personas, por esta época que estamos respirando corrientes fuertes de aire con tierra, con polvo de lluvia, ¿no? Un estado con traqueitis, laringitis, como quien habla, ¿no? Entonces, un estertor traqueal producido por secreciones acumuladas en los bronquios gruesos, tráquea y laringe, que el paciente, a causa de su estado, es incapaz de eliminar. Cuando es muy intenso, motiva un sonido brusco, un sonido confuso, desapacible, ¿no? Que los españoles le llaman como un zurrido, audible a distancia incluso. Y ahora sí hablemos del estertor crepitante, ¿no? Y el estertor crepitante. Ojo, usemos palabra crépito, sino crepitante, ¿no? Es la forma correcta de la, la expresión semiológica médica, ¿no? Entonces, el estertor crepitante se manifiesta al oído como una serie de crepitaciones breves, finas, iguales, ¿no? Que el sonido parece proyectarse en racimo, ¿no? Sobre la oreja del explorador al final de la inspiración, ¿ya? Esa es la característica del crepitante, ¿no? Tono agudo, corto, ¿ok? Crepitaciones breves, finas, iguales, que parecen proyectarse en racimo sobre la oreja del examinador al final de la inspiración, ¿no? Hay algunas comparaciones, ¿no? Que se pueden hacer, ¿no? Como si uno arrugara una hoja de papel, por ejemplo, ¿no? Pero hay comparaciones mucho más eh, elegantes, ¿no? Han sido comparados al frote de un mechón de cabello cerca de la oreja, al crepitar de la sal vertida en una vasija que se calienta al calor suavemente, ¿no? Al ruido que se produce al separar bruscamente el pulgar y el índice, previamente mojados con secreción salival y fuertemente apretados entre sí, ¿no? Al dejar, por ejemplo, descomprimir cerca del oído una esponja humedecida y comprimida previamente, o al apelotonar el papel de seda, ¿no? Tendría que ser no cualquier hoja de papel, papel bond, no, tendría que ser un papel de seda, y usted apelotone, arrugue un papel de seda y va a ver ese sonido crepitante, análogamente al ruido crepitante al final de la inspiración, ¿no? El valor semiológico del estertor crepitante es considerable. ¿Qué cosa señala? Presencia de una alveolitis fibrinoleucocitaria, ¿no? El alveolo humedecido, colapsado por el proceso inflamatorio que lo circula, se despega bruscamente al final de la inspiración, generando el estertor crepitante, ¿no? Obviamente hay que diferenciar, ¿no? Hay que diferenciar el estertor crepitante, ¿no? De las crepitaciones, ¿no? Que son ruidos adventicios que, aún produciendo una impresión acústica parecida, tienen un significado diferente. Ya, por ejemplo, diferenciaremos por el grano más grueso y desigual, por ejemplo, las crepitaciones del decúbito en las personas sanas y que desaparecen con la respiración profunda o con la tos, y las de la atelectasia, ¿no? Con una zona pulmonar insuficientemente ventilada, la base pulmonar, por ejemplo, después de una cirugía de abdomen, una cirugía de diafragma o la sección del nervio frénico, ¿no? Entonces, hay que diferenciarlo de ello, ¿no?
paciente postrado puede tener, ¿no?, crepitaciones en las bases de los pulmones por básicamente la postración, ¿no?, y la éstasis sanguínea que genera también una efusión hacia el alveolo por la postura y la postración de cúbito dorsal, ¿no?, pasivo, y que permite, ¿no?, entender por qué encontramos a veces crepitaciones en las bases de los pulmones. Un paciente no está con neumonía, simplemente es una congestión por falta de movilidad, ¿no? Al mismo mecanismo, por ejemplo, patogénico, obedecen las crepitaciones perifocales del infarto pulmonar y de algunas hemoptisis, ¿no? Las crepitaciones que se ven en la insuficiencia cardíaca, ¿no?, en un edema agudo de pulmón, son en realidad un grado intermedio entre la verdadera crepitación y el estertor subcrepitante, ¿ya? ¿Ok? Entonces, la verdadera crepitación neumónica, ¿no?, la verdadera crepitación neumónica por alveolitis fibrinoleucocitaria. Ese es un ruido característico, ¿no?, de la consolidación neumónica, ¿no?, que sí hay que diferenciarla de la crepitación por, em, por insuficiencia cardíaca, por edema agudo de pulmón, ¿ya? Generalmente, cuando uno tiene una neumonía segmentaria, puede uno ocultar, ¿no?, la crepitación neumónica en el segmento o los segmentos del lóbulo comprometido, ¿ok? Pero si uno explora los otros lóbulos pulmonares, ¿no?, en ambos pulmones, uno puede darse cuenta que el murmullo vesicular pasa de forma adecuada y pues no hay ruidos estertores crepitantes en esas otras zonas sanas del pulmón. Pero cuando uno oculta una persona con insuficiencia cardíaca y un edema agudo del pulmón, uno literalmente puede encontrar, ¿no?, después que hay un edema intersticial por insuficiencia cardíaca, pasamos a un edema alveolar, un grado más severo, y uno puede encontrar, ¿no?, unas crepitaciones difusas, más finas, por agua literalmente pura, ¿no? Si queremos diferenciarlo de la infiltración, la alveolitis fibrinoleucocitaria de la neumonía. Pero además, es una crepitación en insuficiencia cardíaca con edema agudo de pulmón alveolar desde las bases, ¿no?, hasta la parte media y eventualmente, según la severidad, hasta los vértices del pulmón, de bases hasta vértices, por lo menos 2/3 inferiores de ambos pulmones, ¿no?, de ambos pulmones. Entonces, esto sí permite distinguir solo por auscultación, ¿no?, un paciente que llega, ¿no?, con taquipnia de repente, con fiebre, ¿no?, está con una neumonía segmentaria, ¿no?, o una neumonía lobar que genera fiebre, ¿verdad?, y que genera también taquipnia, genera disnea, ¿no? Uno oculta y encuentra crepitantes en uno o dos segmentos, ¿no?, de un lóbulo inferior derecho, supongamos, ¿no?, neumonía, ¿no? Pero si estamos frente a un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, edema agudo de pulmón, con edema alveolar, ya uno va a encontrar crepitantes, ¿no?, en 2/3 inferiores de ambos pulmones, generalmente, ¿no?, de ambos pulmones, ¿no? Entonces, esto de forma clásica, estos dos ejemplos que permiten diferenciar, ¿no? ¿Ok? Estas diferencias según la patología. Los estertores subcrepitantes se tratan de un estertor húmedo comparado a pequeñas vesiculitas removidas por el aire, ¿no? Estertor subcrepitante. Se compara a pequeñas vesiculitas removidas por el aire, el cual se percibe
durante toda la fase respiratoria, ¿no? A diferencia del crepitante, que solo es audible al final de la inspiración. Ojo, crepitante, estertor crepitante puro, se escucha, es audible al final de la inspiración. El subcrepitante es audible durante toda la fase respiratoria, inspiración y expiración. El estertor subcrepitante se modifica con la tos. La tos lo pone de manifiesto o lo hace desaparecer momentáneamente. Usted inspira, expira, escucha un crepitante durante, ¿no? Un estertor húmedo, mejor dicho, durante la inspiración y la expiración, ¿no? Entonces, durante la inspiración y durante la expiración. En esas dos fases, entonces no hablamos de crepitante, sino de subcrepitante, ¿ya? O de repente no escucha nada, lo hace toser y aparece, ¿no? O lo hace toser y desaparece momentáneamente, ¿no? Entonces, acá se valora como una inflamación de, digamos, la parte peribronquial de los bronquiolos terminales, ¿no? Es una mucosa bronquiolar tumefacta, ha perdido tono, el músculo respiratorio sin nivel, con exudados que adhieren y obturan las paredes, y obviamente cuando atraviesa el aire, ¿no? Despega el moco adherido a las paredes, ¿no? Esa es la explicación por qué aparece o desaparece, ¿no? El estertor subcrepitante, ¿ya? Está en los dos tiempos, está en toda la fase respiratoria, durante la inspiración y la expiración, ¿no? Entonces, crepitante, ¿no? El crepitante puro solamente está al final de la inspiración, ¿no? Entonces, ¿cuál es la audición, ¿no? La audición propiamente comparativa, la audición comparativa del subcrepitante, ¿no? ¿no? Parece referirse a vesículas de tamaño pequeño, mediano, grande. Hablamos de estertores de pequeñas, medianas o grandes burbujas, ¿no? Obviamente, esto es una, digamos, es un enfoque esquemático, ¿no? Obviamente existe toda una gama de ruidos que pueden catalogarse como subcrepitantes, ¿no? ¿Y qué cosa es el crujido? ¿Qué cosa es el crujido? Por su timbre especial han sido comparados, por ejemplo, al ruido de agitar las cáscaras de nueces o de resquebrajar madera muy seca, ¿no? La ocultación parecen constituidos por burbujas más o menos grandes, poco numerosas, heterogéneas, separadas entre sí por silencios irregulares, ¿no? Circunscritas, generalmente apicales, se caracterizan por su estabilidad, persisten semanas y aún meses inmodificados, y por aparecer durante la inspiración, ¿no? Y después de los esfuerzos de la tos. Rara vez aparecen durante la expiración, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de los crujidos, ¿no? Presencia de una úlcera, una caverna con secreción muy viscosa rodeada de parénquima pulmonar condensado, ¿no? Entonces, hay crujidos húmedos que se producen cuando la condensación pulmonar es poco acentuada, ¿no? Por ejemplo, una tuberculosis, ¿no? Fibrocasiosa, ¿no? Una secuela, ¿no? Una fibrosis pulmonar secuelar, secundaria a una tuberculosis en el pasado, ¿no? A veces los crujidos se vuelven confluentes, ¿no? Como un gorgoteo vesicular se les compara, y deben diferenciarse de los falsos chasquidos originados en los músculos, en la saponeurosis o tendones, ¿no? Que diferenciarlo de estas, ¿no? Y también están los estertores cavernosos. Hay algunos estertores cavernosos también que se producen
en un bronquio de cierto tamaño, una bronquiectasia en una cavidad, ¿no? Entonces, ¿qué cosa da la impresión? ¿Cuál es la impresión? Un estertor cavernoso, ¿no? Da la impresión grosera de burbujas, ¿no? Entonces, y audiológicamente asientan en una cavidad de paredes induradas, ¿no? Son consonantes, ¿no? Y a veces adquieren un timbre metálico, ¿no? Un grado más avanzado de estertor cavernoso lo representa el gorgoteo cavitario. Son constituidos por burbujas consonantes muy grandes, confluentes, perceptibles en los dos tiempos de la respiración, inspiración y expiración, en ritmo de vaivén, ¿no? Remedando el ruido ocasionado por una jeringa que a un mismo tiempo expulsa aire y agua, ¿no? Según la descripción histórica del ANE, o al que se produce al soplar, ¿no? Con una paja de agua jabonosa o durante las gárgaras, ¿no? Ok. Y finalmente los frotes, ¿no? Los frotes pleurales, que también son el roce de las dos hojas pleurales cuando por un proceso inflamatorio, entonces ha perdido, ¿no?, la lubricación normal, ¿no? Pueden haber frotes pleurales superficiales, más notorios al final de la inspiración, ¿no?, que pueden percibirse durante toda la respiración, no se modifican con la tos, pero sí se modifican con la presión del estetoscopio, ¿no? O en aquellas posiciones forzadas del tronco que favorecen el contacto entre ambas hojas pleurales, ¿no? Los frotes pleurales no se propagan, ¿no? En fin, también hay una comparación auditiva, bueno, de los frotes pleurales, en fin. Hay en fin, hemos considerado, ¿no? Ahora vamos a hablar de los soplos, ¿no? Los soplos también pueden haber soplos tubáricos, soplos pleuríticos, soplos cavitarios, soplos anfóricos, ¿no? El soplo tubárico es un soplo en A, ¿no? Predominio expiratorio, ocurre en neumonías, ¿no? Soplo tubárico en A, ¿ya? Ocurre en neumonía. Estas son preguntas muchas veces de examen de residentado médico, ¿no? Soplo en A, predominio expiratorio, neumonía. Soplo tubárico. Soplo en E, predominio expiratorio también, ¿no? Derrame pleural, es el soplo pleurítico, ¿no? Soplo en A, neumonía, durante expiración. Soplo en E, derrame pleural, también durante expiración. Soplo cavitario en O, también, predominio expiratorio. Esto ocurre cuando hay una caverna, ¿no? Cuando hay una caverna, ¿ya? Entonces, estos tres primeros soplos, miren, ¿no? Durante la expiración, ¿no? Según cómo usted lo escuche, uno puede intuir, caramba, esto es una condensación, esto es una neumonía, soplo en A tubárico, ¿no? O un soplo en E, derrame pleural. Caverna, soplo en O. Soplo anfórico, el soplo en pico de botella. Soplo en pico de botella, soplo anfórico, ocurre en neumotórax, se oculta en la axila. ¿Ya? Interesante esta diferenciación, ¿no? Esta diferenciación, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? La presencia, ¿no? Acá de neumonía, ¿cierto? La condensación radiológica, ¿no? La neumonía lobar, en este caso, ¿no? Podemos ver una opacidad con una curvatura ascendente, ¿no? En toda la base del campo pulmonar derecho, correspondiente a un derrame pleural. Aquí la presencia de las cavernas en el lóbulo superior, ¿no? Pulmón derecho. Podemos ver acá también una imagen
radio transparente en relación a una caverna, ¿no? Y aquí podemos ver una gran zona de una imagen radio transparente, ¿no? Lo más negrito, radio transparente, ¿no? Que es aire prácticamente, ¿no? Ha entrado aire de forma masiva a la cavidad pleural, ¿no? Este es un neumotórax que está colapsando el pulmón izquierdo, ¿no? Entonces podemos ver, ¿no? Los diferentes soplos, ¿no? Una neumonía, ¿no? En la caverna, ¿no es cierto? O en el neumotórax, ¿no? Soplo tubárico, ¿no? Soplo anfórico, el soplo en A, en E, en O, en fin. ¿Ok? La ocultación de la voz, también una ocultación alta o baja, ¿no? La ocultación alta, la broncofonía, que es la resonancia alta con distorsión leve fisiológica de timbre metálico, ocurre en la condensación, ¿no? La pectoriloquia, resonancia alta y clara de tono grave, ocurre en lesiones cavitarias y de condensación. Egofonía, voz de cabra o de timbre nasal, ocurre en el derrame pleural. Entonces miren, ¿no? Vemos acá, ¿no? La condensación, ¿no? Tiene un tipo de soplo, ¿no es cierto? Y un tipo de ocultación de voz, ¿no? El derrame pleural también tiene un tipo de soplo y un tipo de ocultación de voz. Igual, la caverna también tiene un tipo de soplo y un tipo de ocultación de voz, ¿no? Ocultación de voz alta. La ocultación de voz baja, ¿no? La llamada pectoriloquia áfona. La voz cuchicheada es una condensación también, ¿ok? Ok, entonces, bueno, esto es un poco también la sucusión hipocrática, ¿no? La movilización, ¿no? Alternada del tórax para ver si hay cambios en la ocultación, ¿no? Y bueno, los síndromes pulmonares que podemos encontrar, ¿no? Los síndromes pulmonares, ¿no? De condensación, agudos y crónicos, ¿no? Y podemos valorar también si hay hallazgos asimétricos o simétricos, ¿no? En, comparativamente por los emisores y valorar la inspección, la palpación, la percusión, la ocultación y el diagnóstico que podemos obtener a través de esta información. Fíjense, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un paciente febril, ¿no? Febril en la inspección vemos que está con tos productiva, con taquipnia, ¿no? Y la relación inspiración-expiración es 1:1, ¿no? A la palpación, vibraciones vocales están aumentadas, ¿no? A la percusión hay matidez, ¿no? Y la ocultación, el murmullo vesicular está presente. Hay crepitantes finos, pero hay broncofonía, hay pectoriloquia, soplo tubárico en A. Caramba, diagnóstico, ¿no? Es un exudado alveolar, una neumonía, ¿no? Una neumonía. Pero el paciente está con taquimia a la inspiración, ¿no? Vibraciones vocales, ¿no? Han desaparecido. No hay vibraciones vocales. La amplexación está disminuida. A la percusión hay matidez o sumatidez, ¿no? El murmullo vesicular está ausente o disminuido y con broncofonía disminuida. Esto es una atelectasia. Atelectasia, imagínense, ¿no? Estamos hablando de los síndromes de condensación, ojo, ¿ya? Condensación, ¿ya? Paciente que a la inspección está con un tórax asimétrico, pero las vibraciones vocales están aumentadas, pero la amplexación está disminuida, ¿no? ¿Ok? Y también hay matidez o sumatidez. Ojo, pero acá el tórax es asimétrico, ¿no? Y el murmullo vesicular está presente. Hay broncofonía, aumentada la broncofonía, no disminuida como el caso anterior, pero hay crujidos y un soplo cavitario en O. Fibrotórax, pensemos, ¿no? Fibrotórax, ¿no?
Si la inspección al paciente se le ve normal, con taquimia, con una palpación también normal, vibraciones vocales aumentadas o disminuidas, a la percusión es normal, o cierta matidez, con un murmullo vesicular normal o disminuido, pensaríamos en un tumor, un proceso expansivo, ¿no? En caso de que haya ¿no? Un síndrome de condensación crónica, ¿no? Y simétrica, ¿no? Paciente con taquimia, tos seca, ¿no? La relación inspiración-expiración está igual 1 a 1, pero vibraciones vocales normales con amplificación disminuida, la percusión es normal, y hay crépitos, ¿no? O crepitantes, más crujidos, simétricos del predominio basal, un paciente con EPIT. Esto se ve en la práctica clínica se ve, ¿no? Muy importante esta diapositiva, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, ¿no? una consolidación, ¿no? Acá en el pulmón derecho, ¿no? Bien definida, ¿no? Acá tenemos la telectasia masiva de prácticamente todo el pulmón izquierdo, probablemente una obstrucción. Este es un paciente, un infante, ¿no? Probablemente un cuerpo extraño es lo que haya obstruido el bronquio principal izquierdo y generado una telectasia masiva, ¿no? Los síndromes obstructivos, hemos hablado de los síndromes de condensación, ¿no es cierto? Ahora hablamos de los síndromes obstructivos, alto y bajo, ¿no? Localizado o difuso, ¿no? El síndrome obstructivo bajo, localizado o difuso, el alto. Síndrome obstructivo alto, paciente, ¿no? Con estridor inspiratorio, hay tiraje, vibraciones vocales normales, ¿no? La percusión es normal, la ocultación, murmullo vesicular presente, con broncofonía, ¿no? Y pectoriloquia. Entonces, diagnóstico, tenemos un CRUP, un atragantamiento, un cáncer de laringe, un síndrome obstructivo bajo localizado, por ejemplo, ¿no? Paciente con taquimia, vibración vocal aumentada, amplificación disminuida, la percusión es normal y personal con sibilantes unilaterales. Sibilante unilateral, pensar en un cuerpo extraño bronquial, o un tumor endobronquial unilateral, ¿no? Solamente hay sibilantes en un emisoras, más no en el otro, pensar en un cuerpo extraño o en tumor endobronquial unilateral, ¿no? Un síndrome obstructivo bajo difuso, ¿no? El paciente está con disnea, ¿no? La expiración es 3 veces más prolongada que la inspiración, o sea, es una expiración prolongada, una expiración prolongada, aumentada, el tórax en tonel, ¿no? Este paciente tiene ya expiración prolongada. Esto se ve en semiología en la práctica, vibraciones vocales disminuidas, amplificación disminuida difusa, ¿no? La percusión, el paciente, la percusión es hipersonoro, se ve, ¿no? Y el murmullo vesicular disminuido con expiración aumentada, son crepitantes, sibilantes difusos, EPOC, asma. El paciente tiene un EPOC, probablemente si haya un enfisema pulmonar, es un tórax en tonel, ¿no? Es un tórax hiperinsuflado, por eso que es hipersonoro también, ¿no? Este tipo de pacientes, muchas veces, pacientes con EPOC, ¿no? A largo plazo, ¿no? Tienen atrofia de los músculos de las extremidades, miembros superiores, miembros inferiores, atrofia del cuádriceps, atrofia de músculos, la pierna, gemelos, solos, o sea, una atrofia, musculatura en extremidades, ¿no? Con paciente, ¿no? A largo plazo, ¿no? Como parte del proceso fisiopatológico incluso, ¿no? ¿No? El asma bronquial es también un síndrome obstructivo, ¿no? Como parte del síndrome obstructivo, el EPOC, también los síndromes obstructivos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Miren, ¿no? Un pulmón hiperinsuflado, ¿no? Pulmón hiperinsuflado, ¿no? Y sobre todo uno puede ver acá los espacios intercostales, acá están más de 6, ¿no? Espacios intercostales que se visualizan,
Miren cómo hay un aplanamiento también acá de las cúpulas diafragmáticas, ¿no? Esto es definitivamente un enfisema pulmonar, ¿no? Es un tórax entonel hiperinsuflado, hipersonado a la percusión, ¿no? Y aquí también, esto es algo de espirometría, la curva de flujo volumen, para valorar, ¿no? Como una prueba de función pulmonar, los síndromes obstructivos o restrictivos, ¿no? Que se tienen para comparar sobre todo la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado al primer segundo, ¿no? Entonces, miren la severa alteración obstructiva que se puede ver, por ejemplo, en el EPOC o en el asma severa también, ¿no? Y este es, obviamente, todos los aspectos fisiológicos normales, ¿no? De la espirometría para analizar la curva de flujo y de volumen, ¿no? Las capacidades y volúmenes pulmonares alterados también, ¿no? En condiciones normales, cuando hay un síndrome obstructivo, cuando hay un síndrome restrictivo también, ¿no? Y los síndromes pleurales también, ¿no? De una manera de resumen, ¿no? El derrame pleural o los neumotórax, ¿no? ¿Ya? El derrame pleural, paciente con disnea, relación inspiración-expiración igual, 1-1, polipnia, tórax abombado, ¿no? El signo de Lemos-Torres, vibraciones vocales disminuidas, ampliación disminuida, ¿no? Con matidez, murmullo vesicular abolido en el derrame pleural, vibraciones vocales abolidas, frote pleural, un soplo pleural en E, en el borde superior líquido, una pleuresía, ¿no? Y un neumotórax, miren lo contrario, ¿no? La disnea súbita, también la relación inspiración-expiración 1-1, dolor en hombro, ¿no? Hay polipnia, hay polipiraje, cianosis, las vibraciones vocales han desaparecido por completo, están abolidas, la ampliación también está muy abolida, pero en lugar de matidez, el tórax es hipersonoro, en el peor de los casos hasta timpánico, ¿no? Igual, el murmullo vesicular está abolido, pero el soplo es anfórico, es un soplo anfórico en pico de botella, neumotórax, ¿no? Bien, estos son datos, ¿no? De la exploración física semiológica pura, ¿no? ¿No? Vemos acá el derrame pleural, la curva de Damasó, ¿no? Que se ve, ¿no? El nivel que hace el derrame pleural, el paciente sentado en posición de pie, para ver esta opacidad característica del derrame pleural, ¿no? Y el neumotórax, miren cómo ha entrado aire, el aire se ve oscuro, se ve negro, ¿no? Entonces, aire a lo largo de toda la cavidad pleural y ha colapsado prácticamente el pulmón, ¿no? Puede llegar a generar una atelectasia de todo un pulmón compresiva, ¿no? El hidroneumotórax, podemos ver acá aire y podemos ver acá líquido, ¿no? Hay un nivel hidroaéreo en el hidroneumotórax. Nivel hidroaéreo, parénquima pulmonar colapsado en mi tórax izquierdo, ¿no? Y bueno, finalmente, como parte de la semiología torácica también está la exploración de la mama, ¿no? Hay que valorar la topografía de la mama, ¿no? Los cuadrantes, ¿no es cierto? Superior externo, superior interno, cuadrante inferior interno, cuadrante inferior externo y la cola axilar de Spencer, ¿no? La cola axilar de Spencer. Siempre la mayor frecuencia de los nódulos mamarios malignos pueden aparecer en el cuadrante superior externo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no exploremos el resto de la glándula mamaria, ¿no? ¿Ok? Hay que recordar aspectos anatómicos, el drenaje linfático de la mama, ¿no? Las zonas de la mama, la distribución del drenaje linfático, la zona superficial, ¿no? El cuadrante superexterno, la porción medial y los drenajes linfáticos, la zona profunda también, diferentes porciones, aureola y pezón y los drenajes a donde están dirigidos. La inspección, ¿no? De la zona mamaria, ya la palpación que se debe hacer en
avance y retroceso, ¿no? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o en movimientos circulares también, ¿no? Para mamas de gran tamaño, la palpación, la cola axilar de Spencer, igualmente, ¿no? La palpación en decúbito supino, ¿no? Idealmente, y hay que valorar, cuando identificamos una lesión mamaria, la consistencia, los bordes, la movilidad, ¿no? Una consistencia pétrea de bordes irregulares e inmóvil, ¿no? Nos hace pensar en una lesión sospechosa de neoplasia maligna, ¿no? Palpación de pezón, de areola también, ¿no? Y un signo clínico de cáncer, por ejemplo, de mama, es la retracción cutánea, la depresión cutánea, el aplanamiento del pezón, ¿no? Signos clínicos de cáncer, ¿no? La autoexploración también de la mama, ¿no? Durante el baño, siempre las damas tienen que hacer esta exploración, o estando echadas también esta exploración, ¿no? ¿Ok? Muy bien, muchachos, entonces, esto es lo que quería yo transmitirles, ¿no? Espero que les haya sido de su interés, ¿no? Entusiasmo, ¿no? Y agrado también. En fin, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, aporte que puedan hacer. Gustoso de conversar también con ustedes, ¿no? Doctor, buenas tardes. En el caso de la auscultación de los soplos, ¿se le puede escuchar también sin el estetoscopio o necesariamente con el estetoscopio o usando también en el caso de la membrana o de la, ¿cómo es? Duplex, se puede decir. O sea, se tiene la membrana y la campana también creo que se llama Claro, el otro lado. ¿Con cuál o cómo se escucharía en mejor? realidad, claro, en situaciones, ¿no? Muy especiales, y no contar, ¿no es cierto?, con estetoscopio, la auscultación directa, ¿verdad? La auscultación directa, colocando el pabellón auricular sobre el tórax, ¿no? Hay que tratar, por supuesto, de limitar, ¿no? La búsqueda, o sea, con la experiencia de los ruidos pulmonares. Y obviamente con un tiempo corto, si ya usted es un experto, puede rápidamente determinar los diferentes ruidos estertores, ¿no? Pero en este momento de la práctica, ya, y una etapa de formación, ¿no? Para lograr una competencia básica, es recomendable siempre contar con su estetoscopio, ¿no? Ya con el tiempo, ¿no? La experticia podrá, eh, digamos, también darle a usted la práctica de escuchar sin el estetoscopio, pero en este momento tienen que hacerlo con estetoscopio, ¿sí? ¿Ya? Y hacerlo de forma directa, los soplos sí se puede, eh, digamos, escuchar los soplos, ¿no? Tubáricos, diferentes, en función de la patología de fondo que finalmente tenga el paciente, ¿no? Es más, incluso en algunos casos, ¿no? Eh, eh, aplicar el pabellón auricular sobre el tórax permite un sonido de mayor volumen a veces, ¿no? Pero en esta etapa de formación no es para que estén usando esa técnica antigua, ¿no? Tradicional, sino que sea con el estetoscopio como corresponde, ¿no? ¿Sí? Gracias, doctor. Doctor, Mira, buenas ajá. tardes. Una pregunta. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, hijita. En la fibrosis pulmonar, ¿qué se escucharía o no sé cómo podríamos determinar?
en los pulmones. Ya, mira, la fibrosis pulmonar, en general, si tú tienes un paciente, ¿no?, expuesto por muchos años, décadas, al humo de leña, al humo del cigarro, ¿no?, a contaminantes ambientales, eh, suele tener pues secuelas, ¿no?, a nivel respiratorio, a nivel del parénquima, ¿no? Entonces, si también es una persona que tenga una fibrosis pulmonar que obligue, ¿no?, al uso de oxígeno, ¿no? Entonces, en esos casos más severos, ¿no?, los pacientes sí suelen tener lo que se llaman los crepitantes gruesos, ¿no?, llamados también los velcros, ¿no?, en las bases, ¿no? Muchas veces si son fibrosis pulmonares secundarias a tuberculosis, uno también puede encontrar en los vértices de los pulmones crepitantes gruesos o incluso este, subcrepitantes también, ¿no? Porque son pacientes que suelen tener además eh, bronquiectasias que se infectan cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, en general, la fibrosis, y dependiendo también del tipo de fibrosis pulmonar, uno puede también considerar los patrones de ruidos que se pueden identificar, ¿no?, a estos niveles, ¿ya? Pero lo característico son los velcros, crepitantes gruesos, ¿no?, en fibrosis pulmonar ya severa, avanzada, sin infección aguda agregada, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario adicional que quisieran hacer? Aporte también, ¿no? Es importante valorar, ¿no?, eh, las diferentes patologías de fondo, ¿no? Porque la práctica de la neumología, eh, obviamente, y el entrenamiento de los médicos en general en todos los países por la pandemia, ¿no?, logró, ¿no?, que haya una mejora en la competencia, en la práctica misma, por la atención masiva, ¿no?, de pacientes con neumonía COVID, pero que eran básicamente eh, enfrentarse a una pandemia de neumonías atípicas, donde una piedra angular y clave era la disociación clínica radiológica. El médico ocultaba un pulmón y decía pulmón, la ocultación es normal, ¿no? Y sin embargo, ya habían cambios, ¿no?, en el parénquima pulmonar demostrados por estudios radiológicos, ¿no? Una persona anciana, desnutrida, deshidratada, puede tener una neumonía por bacterias incluso, y que radiológicamente no tiene traducción. Puede verse en menos de 24 horas, ¿no? En las primeras 24 horas puede verse como una radiografía normal, ¿no? El paciente puede ya estar incubando un proceso neumónico que no se traduce ni clínicamente ni se traduce radiológicamente, ¿no? Una situación extrema. Eh, Obviamente, eso también es una disociación, ¿no?, Eh, entre el proceso fisiopatológico, la expresión clínica y la expresión radiológica, ¿no? Incluso una infección por bacterias, pero en el contexto de una persona deshidratada y desnutrida y anciana, ¿no? Igual, cuando se produce la condensación, la neumonía, se le da tratamiento, la persona mejora, el mejor parámetro para valorar la evolución favorable de una neumonía severa es la mejora en la oxigenación, ¿no?, del paciente. Entonces, esto pues también permite entender por qué muchas veces
la condensación radiológica, ¿no? que puede a veces demorar hasta 4 a 6 semanas en desaparecer, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que una vez que el paciente ha mejorado clínicamente, uno hace una radiografía de control y puede todavía encontrar, ¿no? Cambios donde se valora una todavía presencia de la condensación que no se ha resuelto radiológicamente, pero sí hay mejoría clínica. Entonces, la desaparición radiológica puede tardar hasta 4 a 6 semanas. Hasta 4 a 6 semanas, ¿no? Hay también enfermedades pulmonares intersticiales hereditarias, ¿no? Muy, digamos, raras, pero que sí, en la práctica algunas veces permiten explicar, ¿no? Casos muy severos, ¿no? de fibrosis pulmonares que potencialmente pueden heredarse de padres a hijos y que explican sí formas muy severas de insuficiencia respiratoria por fibrosis pulmonar con una oxígeno dependencia a una edad muy temprana, ¿no? En fin, y con respecto también a las neumonías virales, ¿no? Eh, que empiezan por el intersticio, ¿no? Muchas veces una neumonitis viral al principio no genera inflamación del bronquio, ¿no? Inflamación del alveolo, ¿no? Y no suele haber crepitantes al principio incluso, a veces no la hay en ningún momento, pero a veces se les llama de forma errada como neumonía viral, pero si el compromiso es solamente del tabique, hablamos de neumonitis, ¿no? De neumonitis, ¿no? Neumonía propiamente dicha es un término que hace referencia al compromiso del alveolo, ¿no? Neumonitis hace referencia al compromiso del tabique. Una neumonía bacteriana, ¿no? en la cual el microorganismo ingresa por inhalación, viaja por el fosa nasal, cavidad oral, tráquea, bronquios, llega al alveolo y en la luz del alveolo genera un proceso inflamatorio, o ya en los bronquios lo ha generado también, ¿no? Y se produce el tipo crepitante por infiltración, ¿no? Inflamación neutrofílica, ¿no? Leucocitaria, ¿no? Con un esputo purulento, ¿no? Y crepitante característico, ¿no? Pero también pueden haber neumonitis bacterianas por siembra hematógena, ¿no? Una endocarditis, por ejemplo, que hace que hayan émbolos sépticos hacia vía las arterias bronquiales, ¿no? Y vía también eh, la arteria pulmonar, muchas veces, aunque un poco más raro, claro, si el paciente es un consumidor de drogas endovenosas, hacen endocarditis de la tricúspide y pueden ahí mandar émbolos sépticos bacterianos vía arteria pulmonar, ¿no? O si son desde las cavidades izquierdas hacia, ¿no? Vía arteria bronquial, ¿no? A través de la aorta. Puede ocurrir eso. En fin, pero las neumonitis bacterianas tampoco no suelen dar crepitantes, ¿no? Y son infecciones pulmonares, ¿no? Así es. Bueno, chicos, yo creo que siendo ya la 1 de la tarde, les agradezco, ¿no? de forma especial su paciencia. Estamos hasta otra pronta oportunidad. Muy buenas tardes, muchas gracias.